Vamos a continuar con nuestras charlas, las conversaciones, las charlas que tenemos en Futbolistas son con jugadores que han dado o están dando ese salto profesional, unas charlas que hacemos dentro del programa Empleón de Futbolistas son y en el que buscamos también modelos, aproximarnos a casos de jugadores que han pasado por diferentes categorías y que en un momento dado han decidido aunar el fútbol con una aventura profesional, con un salto laboral o que lo han hecho después de retirarse, pero siempre pasando por un periodo de formación, como ocurre en muchísimos casos y que tiene que compaginarse con la carrera deportiva. Hoy nos vamos a ir hasta tierras de Baleares, allí nos está escuchando Juan Carlos Sánchez, él tiene 34 años, más de una década en el fútbol profesional, en diferentes equipos que ahora pasamos a repasar, pero ya nos está escuchando además en un ambiente tranquilo y sosegado en esta tarde. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, oye, decía yo, más de una década en el fútbol profesional, has pasado por equipos como el Villarreal, como el Elche, como el Albacete, como el Oviedo, como el Numancia, siempre en segunda división. Eres fruto de la cantera del Villarreal. Creo que llegaste a debutar, bueno, debutaste con el primer equipo, creo que en primera, en un partido contra la Almería. Vamos, que a tus 34 años has pasado por casi todas las categorías, o por lo menos las más importantes de nuestro fútbol. Sí, bueno, ya después de tantos años, sí, he tenido la suerte de tocar todas las categorías, primera, segunda B el último año, porque fue el año bueno, de que se fundó la primera ref y tal. Bueno, sí, muchos años como digo yo, en el mundo del fútbol profesional y bueno, y ahora pues ya en otra dinámica, en otro momento, pero bueno, la verdad que muy orgulloso, muy contento bueno, de la carrera que he hecho, que al final cuando salí de aquí de Palma de Mallorca con 15 años a la cantera Villarreal, pues bueno, hubiese firmado la carrera que hoy en día he hecho, la verdad, no te voy a engañar. Hombre, has hecho temporadas extraordinarias, jugando pues la temporada, tengo por aquí apuntado la temporada 2011-2012 con el Elche, 38 partidos, 3.500 minutos, que pocos pueden firmar ese prácticamente pleno de partidos con un Elche o temporadas con el Villarreal a 2012-2013. Creo que aquel año es el que está Mariño también contigo en la portería, que firmas casi 3.000 minutos, te haces con el puesto de titular y luego grandes o históricos, si me permites, como el Real Oviedo, supongo, siempre con objetivos importantes has tenido en tu carrera deportiva. Sí, la verdad que, a ver, yo creo que al final, más que objetivos, es crear o vivir con esa presión, ¿no? Es decir, los objetivos al final te los marca a lo mejor quizá el club en el donde estás, ¿no? Pero siempre he estado, y creo que por eso he estado siempre o he rendido a máximo nivel cuando he estado en objetivos ambiciosos, ¿no? Por una educación, ¿no? Creo que la educación la he tenido en Villarreal, ¿no? En Villarreal siempre ha sido un club donde siempre se nos ha exigido muchísimo, ¿no? Y siempre he sentido esa presión, siempre he sentido esa presión. Quizá en Villarreal hay una cosa que he sentido, que no he sentido en otro lado, que la presión mediática no la he tenido, pero la presión interna sí. Entonces, me he criado con eso, ¿no? Porque al final yo desde el juvenil ya seguida di el salto al filial y el filial era exigencia máxima, ¿no? De ascender de categoría. Y quizá esa presión con la que me he criado como educación es la que yo me he metido diariamente hasta durante estos 12 13 años de futbolista profesional, ¿no? Entonces la presión mediática ha sido secundaria. Quizá he tenido esa educación futbolística y quizá eso me ha dado el asumir cualquier presión, la verdad. Oye, Así un poco así. me parece interesante lo que dices. Recientemente podía prestar atención a la rueda de prensa de Dani Raba, jugador que ha llegado al Leganés, que viene de la cantera del Villarreal, y decía su director deportivo, el director deportivo del Leganés, que Raba venía de una de las mejores canteras de España. Tú te vas muy jovencito al Villarreal, con apenas 15 años, y nos hablas de presión. Nosotros precisamente tenemos también un proyecto de psicología deportiva en Futbolistas Son. ¿Os enseñan tan jóvenes ya a manejar esos tiempos de presión, a manejar vuestros retos personales y los retos colectivos, a saber, porque es verdad que la presión es algo que a veces puede vencer al propio deportista?
Bueno, quizá Villarreal en ese momento que yo estuve no nos enseñaban a manejar esa presión, ¿no? Pero sí que es verdad que te mandaban mensajes o de la manera que te cuidaban, la infraestructura que tenías, tú sabías que tú estabas en un club distinto, ¿vale? Lo que pasa que al final, cuando en mi caso, a ver, siempre hay casos, ¿no? Excepcionales, sobre todo Villarreal. Villarreal es un club que cuando tú estás ahí no aprecias lo que tienes, ¿no? Y a veces te crees que lo que hay en otro lado es mejor que lo que tienes, ¿no? Y bueno, creo que Villarreal es un sitio donde no te dicen lo que te están aportando diariamente, pero sí te están exigiendo por otro lado. Es una sensación, es complicado porque es un club que te da todo, ¿vale? Y no te lo dicen que te lo están dando, pero tú sabes que realmente, por ejemplo, yo en el filial, yo estaba en tercera división, yo era juvenil de segundo año y, y tú estás entrenando diariamente en campos que muchos equipos o la mayoría de segunda división no lo tienen. No, No lo tienen. las infraestructuras son espectaculares en Villarreal. Entonces, realmente te coge joven, te coge inexperto, te coge sin saber realmente lo que significa estar en el Villarreal. Y lo mío fue muy rápido. Enseguida metí, como digo yo en el fútbol, hablando claro, metí la cabeza en el Villarreal B y todo fue Villarreal B y bueno, al final, pues esa exigencia, yo cogí también, tuve suerte y cogí también el momento, el despegue de Villarreal, que al final, bueno, ascendimos de tercera a segunda B, de segunda B a segunda y fue algo histórico para el Villarreal, ¿no? Fue el primer año del ascenso a segunda división con el filial. Ujú, Claro, que eso ni Madrid ni Barça lo tenían. ujú. No Entonces, está, claro, estamos hablando de algo que quizá a la gente le parezca algo fácil, pero cuando estás un poquito a la sombra, ahora he visto que bueno, que el Villarreal ha subido a segunda división, en esto de que hicieron en Galicia y tal. Y claro, y es muy bonito y dice, hostia, qué difícil es eso, pero claro, es que eso lo hicimos nosotros. Y con los años lo aprecias, ¿me entiendes? ujú. Y Villarreal es un club que te mete presión, pero te da las herramientas para conseguir los objetivos, ¿no? Que a veces muchos clubes son muy resultadistas y quieren resultados a corto plazo sin dar los mimbres necesarios, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, bueno, me he criado con eso, me he criado, por suerte o por desgracia, me he criado con esa educación y creo que muchos clubes tendrían que tomar nota de ello. Bueno, este año el Villarreal no solamente tiene al filial en segunda división, al primer equipo en primera división y en Europa, por supuesto, sino también al primer equipo femenino en la máxima categoría. Una auténtica locura que hoy en día, pues como muy bien ha dicho Juan Carlos, ni Madrid ni Barça ni Atlético de Madrid pueden presumir de ello. Luego fuiste titular en el Albacete, en el Oviedo, en el Numancia, siempre jugando multitud de partidos. Haciéndolo muy bien en esos años, en estas categorías y en estos clubes históricos del fútbol español. Y al final eres joven, porque tienes 34 años, pero ya, bueno, quizás estás afrontando ya un momento de tu carrera deportiva donde priorizas otras cosas y sí que ahora estás en otras categorías. En aquello que solemos llamar en el argot el fútbol más humilde o el fútbol más modesto, en equipos como el Poblense, como el Atlético Baleares. Cuando has estado en estas categorías, ¿qué notas que le sigue faltando a las categorías en sí, sobre todo desde el punto de vista del jugador, desde el punto de vista del futbolista, que evidentemente se ha tratado de mejorar por todas las instituciones y por los entes que rodean al fútbol, pero seguro que como jugador has notado déficits todavía? Bueno, a ver, cuando ya bajas, como digo yo, al barro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, lo que más echo de menos es gente. Cuando vas bajando de categoría, lo que más echas de menos es sensatez. Sensatez porque la gente muere por meter la cabeza en el fútbol profesional, pero realmente sin sentido común y sin sensatez, creo que es imposible meter la cabeza en el fútbol profesional. Hay mucha gente, veo mucha gente formada, mucha gente capacitada para meter la cabeza, pero luego veo mucho dirigente y mucha gente
que están años luz de ello. Y se mezcla algo muy difícil de gestionar. Y cuando te metes en tercera, segunda B, es complicado el día a día porque al final quieren meter la cabeza a corto plazo en el fútbol profesional y eso tiene un tiempo. Y a veces el tiempo ojalá sea a corto plazo, como 1 año, 2 años, pero a veces son 10. Y lo que sí que es verdad que yo he visto cuando mis últimos años, he visto que no creen en proyectos, solo creen en el corto plazo. Es decir, no subimos 1 año, todo se va al garete. Y yo creo que al final, en este caso te hablo del Atlético Baleares, que es un club con mucho potencial económico, pero con muchas carencias deportivas. Creo que hay gente que no están capacitados para tocar el fútbol profesional. Y yo creo que es un tema que no pasa en el Baleares, pasa en muchos equipos. Creo que falta mucha capacidad de tranquilidad. Está claro que al final los equipos de este calibre se sustenta por gente que pone dinero y la gente que pone dinero pues quiere el corto plazo. Y el corto plazo en el fútbol Es complicado. es complicado. Al Eso es lo final... que más he visto. Eso es lo que más he visto en los últimos años de mi carrera deportiva. Y bueno, y luego pues el tema de las carencias médicas en los clubes es importante también. Es importante. Tema fisios, tema todo, es complicado. Es complicado. Pero bueno, creo que hay cosas a mejorar. Creo que también el futbolista modesto, creo que también hay que potenciarlo y cuidarlo porque del futbolista modesto salen grandes futbolistas para el fútbol español. Y yo creo que tendría que ser algo también para tener en cuenta, porque hostia, hay futbolistas en la primera red, segunda red, que yo creo que pueden ser válidos para meter la cabeza en el fútbol profesional, pero creo que al final se meten en un mercado que es difícil sacarlo. Y yo creo que hay que potenciar el futbolista modesto para potenciar hay que potenciar el fútbol modesto para potenciar al futbolista modesto. Yo creo que hay futbolistas capacitados para poder estar en segunda división y en primera, estando en primera red y en segunda. Al final esa falta de sensatez casi siempre digo, la pagan los mismos, que son los jugadores, con deudas, también evidentemente el staff técnico, al final eso repercute en toda la institución como club, pero es verdad que los primeros, por así decirlo, que pagan esa falta de sensatez es el jugador, ¿no? Que no acaba no teniendo. Vemos que tienes por ahí a uno de los peques de la familia. Saluda, Chloe, saluda. Dile Decía, hola, dile hola. decía yo que al final es el jugador, ¿no? El que paga con las deudas. Sí, bueno, al final el tema de las deudas del futbolista, bueno, del fútbol semiprofesional, quizá está más desprotegido. Y es una pena porque hay gente que coge sus familias y se va a 300, 400, 500 kilómetros de casa por un sueldo, realmente es un sueldo. Realmente es un sueldo y es difícil, es difícil. Y la verdad que me pongo un poco en su situación y me siento un privilegiado, ¿no? Porque al final yo sí que he podido elegir, pero hay gente que por circunstancias se tienen que amoldar a esas exigencias y es difícil, es difícil de gestionar. Yo tengo muchos amigos, tengo amigos que han jugado a la Champions League y han quedado campeones del mundo con España y tengo amigos que están en segunda ref, malviviendo. Y me da pena porque son gente capacitada para vivir del fútbol y demostrar lo que valen, ¿no? Y quizá se está muchas veces olvidando al futbolista. Cuando la gente habla de futbolista, habla de Ferraris y de mansiones. Y no es así. Y el tema de, yo siempre me consolido un poquito o me pongo al futbolista pobre, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y es complicado gestionar esto. Y en el mundo cuando te metes en segunda red, primera red, es un mercado difícil, es un mercado difícil. Y más cuando tienes familia y cuando arrastras gente tuya cercana, en este caso mujeres, hijos y demás. Has estado en grandes equipos, en equipos históricos, como yo decía con anterioridad. Empleón es un programa, un proyecto que lleva Futbolistas On y que tiene esa formación, el impulso de la formación y el prepararse para el salto al mercado laboral fuera del fútbol como gran objetivo.
Te fuiste con 15 años a Villarreal, de eso hace casi 20. ¿Te animaban a formarte, ya no te digo en el Villarreal, sino en el resto de clubes donde estuviste jugando muy joven? ¿Alguien te fue preparando y diciéndote, Juan Carlos, hay que formarse, hay que mirar, que después cuando nos retiremos nos quedan 30 años de vida profesional? ¿Encontraste de alguna manera a alguien que te impulsara y que te asesorara en ese sentido? A ver, yo sinceramente tengo que ser claro, ¿no? No me gusta la falsa humildad, me gusta hablar claro. A ver, yo no soy un tío que haya perdido el tiempo en pensar en qué pasará después del fútbol, ¿vale? Pero sí que es verdad que he tenido una persona, ¿vale? Que para mí, para ser futbolista profesional, hay una figura que muchos futbolistas, por desgracia, no la tienen, que es un papá y una mamá, ¿vale? En este caso, para mí, el entorno es tan importante como el portero pararlas, ¿vale? En este caso, mi papá y mi mamá siempre me han mantenido los pies en el suelo desde el minuto cero. Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo y es muy difícil de gestionar. Yo salí con 15 años de Calviá y mi papá me decía, o guantes buenos o botas buenas. Las dos cosas no puedo. Y en 7 meses tenía contrato con Puma y me daban De todo. durante 5 años las botas y los guantes que yo quería, en 7 meses. Son cosas que al final, el día a día te hace, si no tienes un entorno estable o un entorno que te haga ver la realidad, se te puede ir el santo al cielo. Entonces, a partir de ahí empieza un castillo, cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez vas a mejor, cada vez sale más en prensa, cada vez lo tienes todo más fácil y más cerca a tu lado. Y yo creo que eso es vital. Más allá de los estudios, de la formación que tú puedas tener o que tú hayas querido tener. Creo que es un entorno para mí, por supuesto, los estudios es vital, para ser futbolista profesional es vital, pero para mí lo más vital de todo es tener un entorno estable y tener un entorno que no te haga mal, que no te haga mal. Ese Creo que ahora, asesoramiento, a veces pensamos en asesoramiento de un profesional que te diga, por ejemplo, cuando tienes un buen contrato en segunda o en primera división, dónde invertir o dónde no invertir, pero al final el primer asesoramiento es el de tener los pies en el suelo. Y como no des con un entorno así, pues la primera zancadilla ya la tienes puesta. hombre, es que para llegar al punto de dónde invertir y dónde no invertir, primero tienes que tener el poder tener la capacidad de invertir. Es decir, tú para poder invertir has tenido un proceso de cadetes, juveniles, categorías inferiores. Para ganar un buen contrato o poder tener la capacidad de invertir, quizá tengas que tocar un filial potente o quizá tengas que tocar un división de honor potente. Es decir, a veces nos volvemos locos con, hostia, es que mi hijo gana más que yo jugando a fútbol. Ya, eso te da para el corto plazo, pero realmente para invertir y para fomentar un futuro, con eso no te basta. Entonces es donde no podemos perder la perspectiva ni nos podemos volver locos, ¿me entiendes? Creo que para mí mi padre ha sido un ejemplo a seguir. Eh, Creo que hay mucho trabajo detrás de la cantera porque es verdad que cada vez empiezan más pronto, cada vez los niños empiezan a salir más pronto fuera de sus casas. Si cuando mi época salían con 15 años, ahora salen con 12. Hay mucho trabajo detrás que nadie ve, ¿me entiendes? Y bueno, sí que es verdad que en mi época se salían con 14, 15. Sí que tuve un papá y una mamá, lo sigo teniendo, que me han ayudado, me han parado los pies cuando me los tenían que parar y cuando realmente empezaba a generar algo de dinero, pues ya tenía gente de confianza que me ayudaba a gestionar el patrimonio económico, porque es muy fácil cuando te entran 5 y gastas uno, es muy fácil vivir, pero siempre hay que tener un poco una perspectiva de futuro, ¿no? Y bueno, y es un mundo pues complicado porque hay mucho trabajo detrás, hay mucha gente detrás, hay mucha gente como tú, porque, por ejemplo, Villarreal, que es una cantera potente en España, cogen al mejor de cada ciudad. Y se junta, pues bueno, se junta dinero, se junta fama, se junta ego, se juntan muchas cosas que si no te rodeas de gente cercana
y familiar y que te quiere ayudar, pues bueno, Se te va. se puede volver en tu contra. Ujú. Oye, ahora estás en un proyecto, por lo menos que yo sepa, en un proyecto profesional, en un proyecto laboral de rehabilitación de viviendas, no sé si en algún otro más. Cuéntame un poquito cómo surge esa idea y cómo surge implicarte de lleno en ese salto profesional. Bueno, a ver, sale cuando realmente yo firmo en el Baleares, yo estoy al final, como bien sabes, llevo 17 años fuera de casa y bueno, al final estoy cerca, pero estoy lejos. Ujú. Y bueno, mi hermano se dedicaba a esto y bueno, y me llevaba a entrenar porque al final yo soy muy cercano de mi hermano, de mi papá, de mi mamá, de mi mujer, de mis hijos. Y bueno, y me llevaba, yo te llevo a entrenar, siempre quedábamos para desayunar y me llevaba a entrenar. Y yo escuchaba hablar por teléfono de cosas. Y yo soy como, yo soy muy preguntón. Yo soy, oye, ¿y esto por qué? Por esto. ¿Y esto por qué? Por esto. Y yo le decía, bueno, tío, pero jolín, yo quiero invertir en algo que tenga alguien, gente de confianza, de que me gustaría fomentar un futuro fuera del fútbol para, bueno, pues para seguir generando dinero y poder, bueno, seguir generando dinero y seguir estando. No me gusta a mí encorsetarme solo en el fútbol. Creo que también es importante abrir otros caminos, más allá del Ujú. fútbol. Ujú. Y bueno, y yo le preguntaba a mi hermano, me decía, bueno, por esto y por esto. Y yo decía, bueno, pues ¿por qué no hacemos un proyecto juntos? Y jolines, y al final aquí se trata de que todo el mundo esté bien y bueno, y seguir juntos un camino que a lo mejor tú me puedes ayudar en esto. Yo te puedo ayudar en lo otro, pero tú me puedes ayudar en esto. Bueno, y hicimos un proyecto guay, hicimos un proyecto chulo, de hermanos, de que al final los dos estamos codo con codo y bueno, y hicimos una empresa de trabajos verticales, ¿no? Yo escuchaba hablar con mi hermano y me decía, bueno, pues el dinero, por ejemplo, es una manera de hablar, ¿no? Hacemos trabajos verticales. Bueno, pues para hacer los trabajos verticales creemos que lo mejor es a lo mejor invertir en infraestructura para evitar el alquiler, tal cual. Bueno, pues bueno, vamos a mirar precio, vamos a hablar con proveedores, a ver qué podemos hacer y tal. Y creamos un proyecto y la verdad es que, bueno, a día de hoy llevamos un año y medio juntos. Y bueno, Bueno, dicen que el primer estamos año es contentos. es el más complicado. Muchas discusiones, ¿eh? Si no, no puede salir bien. Esto tiene que ser así. Bueno, al final es como todo. Al final también es verdad que en la isla a título de fútbol es un poquito más limitada porque al final no es como Valencia, ¿no? Por ejemplo, que Valencia tienes el Elche, el Hércules, el Levante, el Villarreal. Tienes muchos equipos donde poder trabajar o donde poner alternativas. Aquí al final, profesionalmente, estamos hablando del Mallorca. Y bueno, al final decidí tomar esta decisión con mi hermano. Por supuesto que la cabeza visible es mi hermano y yo. Y bueno, llevamos un año y medio y la verdad estamos muy contentos. Claro que hay momentos duros, pero como cualquier trabajo. O sea, ¿quién no tiene momentos duros? ¿Quién no se ha Joder. lesionado en el fútbol? ¿Quién no ha tenido suplencias? No existe, no existe la alfombra roja en ningún gremio. Entonces, bueno, al final, amoldándonos a la situación, es un momento, te cambia la historia, te cambia porque la comodidad que tienes como futbolista no la tienes como o tener una empresa, ser empresario, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, el que tiene ganas de luchar y trabajar se amolda a todo. Ahora ya con este año y medio de experiencia, yo decía que el año, dicen que para las nuevas empresas el primer año es el más complicado, ya lo habéis superado. ¿Te ha dado más quebraderos de cabeza el mejor delantero al que te hayas encontrado o los proyectos que has lanzado que has abordado con la empresa con tu hermano? Sinceramente, Sí. el que es pasional, como yo, es pasional con todo. Yo soy competitivo. Soy competitivo y son quebraderos distintos, pero al final solo quieres ganar, hacer las cosas bien. No, a ver, los quebraderos de cabeza del día a día, del delantero, de enfrentarte a un equipo, es más responsabilidad de todos. El tener una empresa, la cabeza visible eres tú.
Y quizá ahí, tengas más responsabilidad tú. ujú. Pero son situaciones y sentimientos distintos, son opuestos, son opuestos. Ujú. Es que no se puede comparar, no se puede comparar, no Oye, se puede comparar. esta pasada temporada que venías jugando en el Poblense, ¿cómo era un día normal en la vida de Juan Carlos? Porque no sé si entrenáis Bueno, mañana o por la tarde, pero me imagino que no, tenías el tema, que dividirte. el tema del fútbol es, bueno, por ejemplo, yo mi día a día es levantarme 8:30, 9. Por ejemplo, si hay algún proyecto, tema de servir, yo me dedico mucho al tema de proveedores, de compras, de precios, me lo invento. Hay un proyecto. Necesitamos esto y esto. Me lo invento, ¿vale? Desde necesitamos estas herramientas aquí, estos sacos de cemento acá. Bueno, pues necesitamos tanto aquí, tanto allá. Bueno, pues entonces yo hablo con los comerciales de todos los proveedores Ujú. y aquí compramos esto, acá compramos lo otro, aquí tal. Y ya va el camión, carga aquí esto, carga aquí lo otro. Entonces yo estoy un poquito más tema de compras, ¿no? Intento, pues bueno, todos los costes, pues tocar los puntos donde hay que comprar en cada momento. Y bueno, yo estoy un poquito más en eso, mi hermano está en el departamento técnico, que es un poquito más tema de acabados, tema de presupuestos y demás. Y bueno, luego tenemos un chico que se dedica en el camión que va a comprar donde yo le digo que tiene que ir a comprar. Y estamos en esas. Y luego ya tenemos 3 equipos de 3, que eso es la ejecución. Y bueno, y luego tenemos la infraestructura, tenemos un terreno también en propiedad que lo tenemos para hacer estocaje. Y bueno, y más o menos somos 9 tíos en ejecución, el del camión, oficina y mi hermano y yo. Está bien, ¿eh? Está bien. 12, 14 trabajadores no está nada mal, ¿eh? Bueno, somos una empresa mediana donde al final remamos todos. Aquí donde me ves también tengo mi padre que de vez en cuando va a comprar algún bote de pintura, no se escapa nadie. Se tira de todos los lados, sí, señor. Se tira de todos los lados. Eso por el día y luego por la tarde a entrenar a los días que Y tocaba, luego ¿no? por la tarde voy a la Puebla a entrenar y bueno, al final es con lo que me he criado y bueno, es como mi vía de escape. Es verdad que la Puebla conmigo se han portado maravillosamente bien y bueno, es un momento, el Poblense me da lo que yo he tenido toda la vida, que es un poquito de fútbol, entrenar en campos de césped natural, dentro de las posibilidades que a día de hoy me puede ofrecer el fútbol y a donde yo puedo llegar, yo soy consciente de todo y la verdad que estoy encantado. El presidente se porta fenomenal conmigo, son gente que lo que te dice cumple. Bueno, es un club típico en Mallorca, quitando Mallorca y Baleares, el Poblense es un club con solera, ¿no? En Palma de Mallorca. Y bueno, y la verdad es que estamos en un club que muchos futbolistas mallorquines les gustaría estar, la verdad. Ujú. Oye, dos cositas ya para ir terminando. La primera, cuando en este año y medio, en estos 18 meses, vas a un sector que no tiene nada que ver con el fútbol. Es verdad que vas apadrinado, entre comillas, si me permites la expresión, por tu hermano, que te hace un poco de guía, por decirlo de alguna manera. Pero para ti personalmente, ¿qué ha sido lo que más te ha costado, lo más difícil de meterte en ese entorno que tú desconocías hace a lo mejor 5 o 6 años? Lo que más me ha costado es aceptar la disciplina con la que yo me he criado. Había momentos que no entendía, había un chico que decía, de un día para otro decía, no, es que tengo médico, es que hoy no puedo venir. El mundo laboral no tiene nada que ver con el mundo profesional del futbolista. Y yo muchas veces lo quería comparar. No hay, no hay esa exigencia, esa disciplina con la que quizá me he criado yo. Y a veces tienes que tener un poquito más de mano izquierda. Y bueno, eso sí que es verdad que es lo que más me ha costado. Yo lo hablaba con mi hermano y yo decía, hostia, o freno o me va a dar un patatús. Sí, de agobio, de estrés. No Que... entendía ciertas cosas. No entendía, digo, pero ¿cómo puede ser, tío? Si yo tenía que estar una hora antes en entrenamiento, tengo que estar una hora antes en entrenamiento. Y bueno, quizá a lo mejor el fútbol te lleva tan al límite que todo es al límite. Y bueno, y estoy en ese proceso de aprendizaje, quizá, ¿sabes? Mi hermano sí que es verdad que lleva ya 20 años de empresa y está en otro momento. Lo tolera, lo gestiona de otra manera. Y yo soy como el perro, como digo yo siempre soy el enfadado.
el enfadado, ¿no? Siempre soy el perro verde. Pero bueno, es verdad que entre los dos hacemos un buen equipo. Hacemos un buen equipo, somos gente que protegemos, nos gusta mucho proteger a los nuestros, aunque luego muchas veces te fallen, porque es verdad que el personal a veces te falla. Porque a veces la gente ven al empresario o al jefe de turno como, míralo, este gana a costa nuestra. Y todo cuesta mucho. Y nosotros somos de proteger, de cuidar a los nuestros primero antes que nosotros. Y muchas veces el personal, no todos, pero no lo ven o no lo aprecian. Por lo que Y veo, en España sabemos... la disciplina del vestuario te la has llevado al trabajo también, a la empresa, Sí, para sí, intentar ir por el camino correcto. Quizá he querido comparar eso y no se puede comparar. No se puede comparar. Quizá que hay gente que es más disciplinada, gente que menos. Y bueno, con los años pues vas conociendo gente del sector, hablas con constructoras enormes y dices, no, Juan Carlos, tenemos el mismo problema. Y bueno, ya no soy yo el loco, ¿no? Y me consolido un poco con ellos, ¿no? Oye, Juan Carlos, para terminar, aquel jugador, aquel futbolista que vea este vídeo, que vea esta entrevista y que te escuche y que tenga 20, 22, 24 años, que piense que esto no se acaba, que le queda mucho fútbol por delante, ¿qué le dirías para animarle a formarse o a pensar un poquito más allá cuando cuelgue las botas? Bueno, yo le diría principalmente que disfrute desde el comienzo hasta el final, pero que en la vida no solo es fútbol, que en la vida uno no se puede encorsetar solo en fútbol, en la vida hay más cosas. Si no, nadie podría vivir. En esta vida se necesita de todos, desde informáticos, desde gente de administración, desde gente de oficina, No hay un camino perfecto y yo he sido profesional y tengo que seguir vinculado al fútbol. Si ese es tu deseo, fórmate, disfruta de ello, aprovéchate de todo el camino que has tenido de futbolista, pero que no hay un camino perfecto a seguir, ¿no? Que al final cada uno... A lo mejor su papá tenía una empresa y ese es su camino a seguir para seguir generando dinero, para seguir estando feliz. Creo que no hay un camino perfecto y un camino idóneo para ello. Creo que lo más importante es que disfrute del corto plazo, que si tiene 10, 12 años de futbolista, que lo disfrute. Y a partir de allí, si puede seguir vinculado al fútbol, perfecto. Si le apetece seguir vinculado al fútbol, perfecto. Y si no, hay otras muchas vías donde puede seguir siendo feliz. A mí el fútbol ha sido mi pasión, me he criado con eso y al final estoy en otro gremio, bueno, porque hay gente que me ha abierto otro camino y no pasa nada y sigo siendo igual de feliz y mi vida sigue siendo la misma. Oye, ¿al año que viene en el Poblense sigues o qué? Sí, sigo. Bueno, pues te veremos todavía en los campos y haciendo muchas paradas, que es tu pasión y lo Bueno, que ya, llevas haciendo mucho tiempo. de cada vez paro menos, ¿eh? Bueno, quien tuvo, retuvo y guardó para la vejez, ¿qué diría aquel? Bueno. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros Un en el abrazo Proyecto muy Empleo. grande para todos. Un saludo, hasta luego. Un saludo, chao.